Bueno, estamos ya con el tema 16, el estado psicofísico del conductor. Y uno de los temas, en mi opinión, uno de los más importantes que impartimos. Todos tienen importancia, pero yo considero que este es uno de los más importantes a la hora de reducir siniestros viales y demás, ¿vale? Venga, comenzamos. Cuando nosotros circulamos, cuando nosotros estamos conduciendo, el sentido más importante, el principal sentido que tenemos que tener en cuenta es el de la vista, ¿vale? A través de la vista nos entran todos los estímulos y es después cuando nosotros podemos procesar y decidir lo que tenemos que decidir según lo que queramos hacer, ¿vale? Pero es importante que nosotros observemos bien. De hecho, la observación, yo siempre suelo decir que es el 80% del examen de práctica, ¿vale? Bien, ¿qué es lo del campo visual? Nuestro campo visual es todo lo que nosotros podemos ver. El campo visual tenemos que tener en cuenta que no siempre es el mismo, que puede ir variando según si estamos con sueños, si hemos bebido, si hemos tomado drogas, pues ese campo visual puede ir disminuyéndose, ¿vale? Después tenemos, por ejemplo, lo del efecto túnel, que le llaman, pues es cuando nuestro campo visual se reduce debido a la velocidad. A medida que yo voy cogiendo mucha velocidad, pues mi campo visual se va cerrando de manera que yo veo nítido lo que tengo de frente, pero cada vez veo más borroso lo que tengo por los lados. ¿Dónde es especialmente peligroso el efecto túnel? Pues en los cruces. ¿Por qué? Porque no tengo esa visibilidad lateral. No es que no sea peligroso para seguir de frente, pero es mucho más peligroso en los cruces. Pues por lo dicho, porque no tenemos esa visibilidad lateral, ¿vale? Después también nos van a hablar de la visión periférica. La visión periférica es eso que nosotros vemos a los lados. Es eso que nosotros vemos a los lados, que vemos de una manera que no tenemos mucha nitidez, pero que sabemos que está pasando algo. Eso es nuestra visión periférica. Y la misma también se puede ir cerrando, pues debido al alcohol, al sueño, etcétera, etcétera. Con la visión periférica es cuando nosotros vemos ese famoso ángulo muerto. Por eso yo siempre recomiendo mirar bien los espejos girando el cuello. Porque si yo giro el cuello para mirar los espejos con mi visión periférica, seguramente podré ver ese ángulo muerto y ver dónde hay una moto, una bici o ese coche que a lo mejor no vimos normal, ¿vale? Muy bien. Vamos ahora también con el sentido de la audición. Realmente la audición es importante hasta cierto punto, pero lo cierto es que no es tan importante como lo puede ser la vista. Pero bueno, igualmente es importante, por eso está prohibido como norma general circular con los cascos puestos, escuchando música, bla. Y bien, vamos con algo que a mucha gente le lía un poco, que es la distancia de detención. Nosotros vamos circulando y de repente vemos un perro. Y entonces pensamos, oye, yo creo que voy a tener que frenar, y freno. Y llega un momento en el que el coche se detiene. Fíjense que desde que vi al perro hasta que frené realmente no fue inmediato, pasó un periodo de tiempo, recorrí un espacio, ¿vale? Pues ese espacio es la distancia de reacción. Y una vez que yo pisé el freno, el coche no se frenó inmediatamente, sino también necesité un espacio para que él poco a poco fuera perdiendo la velocidad. Esa distancia es la distancia de frenado y la suma de las dos es lo que es la distancia de detención. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente: siempre que me hablan de la distancia de reacción, va asociado a la distancia, al espacio recorrido mientras yo reacciono. La distancia de frenado, evidentemente, va asociado a la distancia que necesito yo para frenar una vez que pisé el freno. Y la suma de las dos es la que va a ser la distancia de detención. Entonces, como truquito, siempre asociamos palabras. Reacción a mi reacción personal. Frenado al freno. Y tienen que tener en cuenta que estamos hablando de distancia, no de tiempo. Si me preguntan por la distancia, la respuesta va a ser ese espacio que bla. Si me preguntan por el tiempo, es lo que tardo o ese tiempo que tarda en, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta muy claro ese pequeño detalle. A nivel informativo, si nosotros vamos a 100 km por hora, voy a necesitar unos 30 metros más o menos para reaccionar y unos 50 metros para frenar. O sea,
Para detenerme, desde que veo el obstáculo hasta que por fin me detengo, voy a necesitar de media unos 80 metros, ¿vale? Bien, ahora hablemos del tiempo de reacción, que no de la distancia, de ese tiempo que yo tardo en reaccionar. Como norma general, en las personas suele ser entre medio segundo y un segundo. En los test a lo mejor lo podemos ver entre 0,75 segundos, ¿vale? Depende del estado psicofísico de la persona. Nunca disminuye, solo puede aumentar. Cuando el tiempo de reacción aumenta, significa que yo soy más torpe, ¿vale? Y si aumenta, lo que disminuye es mi capacidad de reacción. Bien. Distancia de reacción. Ahora estamos hablando de ese recorrido que yo recorro, nunca mejor dicho, en ese tiempo de reacción. Pues evidentemente depende del tiempo de reacción y depende también de la velocidad. A mayor velocidad, mayor distancia de reacción, a menor velocidad, menor distancia de reacción. Y por último tenemos la distancia de frenado. La distancia de frenado es ese espacio que yo necesito para frenar desde que yo toco el freno hasta que por fin el coche se detiene. Depende evidentemente de la velocidad, de la carga. A más carga tiene el vehículo, más distancia voy a necesitar para frenarlo. Depende del vehículo, no es lo mismo tener un coche en buenas condiciones, un coche muy moderno, a un coche que ya tiene muchos años o un coche que tiene un mal estado. Va a frenar mucho peor el coche que está en mal estado. Y también depende del estado de la vía y del entorno. No es lo mismo frenar con lluvia que frenar en seco, ¿vale? Bien. Vamos ahora a hablar de los factores de riesgo. ¿Qué son factores de riesgo? Pues son esos factores que aumentan la probabilidad de que tenga yo un siniestro. ¿Significa que si están presentes puede tener un siniestro automáticamente? No, pero la probabilidad aumenta, ¿vale? Por eso es importante intentar no tenerlos presentes mientras estamos conduciendo. Comenzamos con el tema de la velocidad. Sabemos que la velocidad aumenta la distancia de reacción, aumenta la distancia de frenado y disminuye la capacidad de anticipación. Además puede producir fatiga. ¿Por qué puede producir fatiga? Porque a mayor velocidad, mayor nivel de concentración voy a tener que tener. Y a mayor nivel de concentración, mayor esfuerzo físico y mental voy a tener que hacer. Por lo tanto, la fatiga va a aparecer antes. Y además agrava los daños producidos en un accidente. No es lo mismo chocarnos a 20 km por hora que a 180 km por hora, ¿vale? A ver si se ve aquí. Quería poner un vídeo, pero aquí no lo tenemos. Bueno, eso lo colgamos en el enlace de YouTube. ¿Te parece, Lester? Sí. Vale. Seguimos con el alcohol. El alcohol, bendito tormento, no. Bien, el alcohol. Dice, afecta desde pequeñas dosis. Es cierto, ¿vale? Más, menos, pero es verdad que afecta desde pequeñas dosis. Modifica la percepción y las capacidades mentales. Hacemos normalmente cosas cuando estamos con alcohol en el cuerpo que a lo mejor si no lo tuviéramos no lo haríamos. Proporciona una falsa sensación de seguridad, y eso es real. Aumenta el tiempo de reacción, significa que tardo más en reaccionar, y es aquí donde está el gran problema del alcohol. Reduce el campo visual y además aumenta la sensibilidad a los deslumbramientos. Esto quiere decir que me molestan las luces mucho antes, si estoy borracho, por así decirlo, que si no lo estuviera. Potencia los efectos de los medicamentos y puede producir fatiga y sueño. La alcoholemia, hablemos de la alcoholemia. La alcoholemia es la concentración de alcohol en sangre o en el aire expirado. Me dice, alcanza su nivel máximo alrededor de 1 hora, hora y media después de la última copa o 90 minutos, ¿vale? Te lo pueden preguntar por minutos, te lo pueden preguntar con hora. Decrece alrededor de 0,12 gramos por litro cada hora y afecta de manera diferente a las personas, dependiendo de la edad, del género, del hábito, del peso, de la alimentación, de la hora. Como norma general, a las personas más jóvenes y de más edad avanzada les suele afectar más. También, como norma general, suele afectar más a las mujeres que a los hombres, por temas, pues evidentemente, biológicos. Y después me dicen que las bebidas destiladas se absorben antes que las fermentadas. Bien. Recuerden que las fermentadas son aquellas como la cerveza, el vino, ¿vale? Es cuando el azúcar se convierte en alcohol. Y las destiladas son aquellas como el vodka, el ron, el whisky, y son cuando aquellas bebidas fermentadas les quitamos el agua, pues nos queda el ¿qué? Más alcohol puro, ¿vale? Bien, ¿quién se tiene que someter a la prueba? Vamos a ir poco a poco. Dice, quien conduzca con síntomas evidentes de estar bajo la influencia del alcohol. ¿Quién conduzca? Me está hablando de conductores.
Conductores denunciados por alguna infracción. Me sigue hablando de conductores. Conductores requeridos en los controles preventivos. Me sigue hablando de conductores. Y ojo, cualquier usuario de la vía implicado en un accidente como posible responsable. Ojo, y aquí no solo me está hablando de conductores, aquí me está hablando de conductores y de peatones. Por lo tanto, en resumen, ¿quién tiene la obligación de someterse a la prueba? Todos los conductores y solamente aquellos peatones que estén implicados en un accidente como posible responsable. ¿Tiene sentido que si tú estás caminando o celebrando con tus amigos en un parque y estás todo borracho o borracha, te vengan a hacer la prueba? No. ¿Por qué? Porque no estás con maquinaria, no has generado ningún accidente, entonces no tiene sentido de que a un peatón le hagan la prueba así como así. Otra cosa es si estás implicado en un accidente, ahí sí que tiene sentido, ¿vale? Bien, ¿y cuánto es lo máximo legal para poder circular o para que nos puedan multar? Bien, la prueba nos lo pueden hacer de dos maneras, nos lo pueden hacer soplando o nos lo pueden hacer pues a través de un análisis pinchando, ¿no? ¿Vale? Como norma general nos lo van a hacer con el etilómetro, o sea, soplando, y se mide en miligramos por litro de aire, ¿vale? Si fuera pinchándonos, pues sería por gramos por litro de aire. Lo máximo es para todo conductor de vehículo, como norma general, 0,25 miligramos por litro de aire, que equivale a su vez a 0,5 gramos por litro en sangre. Recuerden que en sangre siempre pesa más que en el aire, ¿vale? Y después tenemos determinados usuarios que tienen una limitación, que son los profesionales, o sea, camiones de más de 3.500, chofer de guagua, taxistas, vehículos prioritarios, etcétera, etcétera, y noveles sus 2 primeros años. Ojo la diferencia, la L la L es 1 año y aquí el tema de la limitación de alcohol son 2. Pues para esta gente el límite va a estar en 0,15 miligramos por litro de aire, que equivale a 0,3 gramos por litro en sangre. A veces nos liamos con estas cifras porque suelen ser un poco confusas, entonces yo tengo un pequeño truco que por lo menos a mí me funciona bastante bien. Y es que tomo como norma general la medida de todos los vehículos respirado en aire, que es como normalmente nos hacen la prueba. ¿Cuál es uno de los días donde más se suele beber en el año? El 25 de diciembre. Pues 0,25 por aire es para todo el mundo como norma general. Y sabes que en sangre equivale al doble, o sea, 0,50. Y después ya sabes que el 0,25 es, o sea, que ese límite es muy grande para... No, me estoy liando ahora. Y después sabes que para determinados usuarios es 0,15, que a su vez equivale a 0,3. Pero desde ese 0,25 es de donde voy jugando para sacar el resto. Por lo menos yo lo hago así y a mí me ha funcionado bastante bien. Seguimos. Bueno, no, hablemos de la prueba. La prueba, como norma general, lo dicho, me lo van a hacer por soplando y que sepan que las dos partes, tanto la policía como el conductor, tiene derecho a una segunda prueba de contraste una vez pasados 10 minutos, ¿vale? Vamos ahora con las drogas. Evidentemente todo el mundo sabe que conducir bajo los efectos de la droga no solo es que perjudica gravemente a la conducción, sino que es un delito. Bueno, pero nosotros vamos lo que es a hacer una agrupación, vamos a ir agrupándolas. Por un lado tenemos el cannabis, ¿vale? El cannabis, la marihuana, que lo que aumenta es la somnolencia. Recordamos a este gran famoso que fumaba mucho cannabis, que era Bob Marley, ¿vale? Bob Marley, ¿cómo estaba? ¿Muy a tope, muy tal? No, estaba siempre muy tranquilo, muy suave, ¿vale? Después tenemos el éxtasis y el LSD, y el LSD, que provocan alucinaciones ópticas. Y ojo, porque la duración de los efectos pueden durarse hasta 10 y 12 horas. Y después tenemos la cocaína y la anfetamina, que producen comportamientos impulsivos, agresivos, y disminuyen la sensación de fatiga y proporcionan una falsa sensación de seguridad. Es por eso que se usa mucho cuando la gente iba de marcha desde los viernes hasta el lunes o desde el jueves hasta el lunes. ¿Por qué? Porque le quitaba esa sensación de fatiga y podía continuar, ¿vale? Generalmente las drogas también aumentan la sensibilidad a los deslumbramientos. Seguimos por aquí. Vale, enfermedades y medicamentos. Bueno, esto tenemos que tenerlo muy claro. Dice, las enfermedades pueden afectar la capacidad de conducción, especialmente las enfermedades respiratorias, como las neuronales y los trastornos mentales, ¿vale? Por ejemplo, la depresión hace que tenga distracciones, titubeo, fatiga, irritabilidad o ansiedad, ¿vale?
Si creemos que estamos sufriendo de una depresión, pues lo normal es acudir a un especialista. Vale. ¿Podemos conducir estando enfermos? Sí, no. Depende. ¿De qué depende? De la enfermedad, ¿vale? Hay enfermedades que sí te permiten conducir y hay otras enfermedades que no te permiten conducir. Pues siempre la respuesta va a ser depende. Medicamentos, viene a ser un poco más de lo mismo y se pueden afectar a la capacidad de conducción, incluso aquellos para los cuales no se necesitan receta médica. Mucho ojo con esto, es que son naturales. La cocaína viene de una planta, ¿vale? Es natural y evidentemente sí que afecta. Entonces, no porque sean naturales son inofensivos. Hay que tener esto muy en cuenta, ¿vale? Vamos a hablar de algunos medicamentos en líneas generales, por ejemplo los psicofármacos, me dicen que alteran las capacidades de conducir, y los antihistamínicos, que son los que normalmente se recetan en caso de alergia, que dicen que pueden producir somnolencia, y me dicen que los más modernos, segundas y tercera generación, suelen ser más seguros, pero eso no quita que no sigan produciendo somnolencia, menos quizá, pero todavía hay algunos antihistamínicos que producen somnolencia. Siempre que tengamos que tomar medicamentos, pues debemos tener en cuenta, evidentemente, sus efectos secundarios. Vuelvo y pregunto, ¿podemos conducir habiendo tomado medicamentos? Sí, no, depende. ¿De qué? Del medicamento. Hay medicamentos que son aptos para conducir y hay otros medicamentos que evidentemente no. Por ejemplo, una aspirina no me va a hacer nada. Puedo conducir si me he tomado una aspirina. Pero, por ejemplo, hay otros medicamentos como el diazepam, que según el nivel que yo me pueda tomar, pues me van a permitir o no, ¿vale? Vamos ahora con la fatiga. Dice, ¿qué es la fatiga? Dice, es una pérdida progresiva de la capacidad de respuesta asociada a la ejecución prolongada de una tarea. Lo que quiero que tengan en cuenta es que pueden producirse dos tipos de fatiga: fatiga mental y fatiga física, ¿vale? Disminuye la atención, produce lentitud y falta de precisión en los movimientos, o se pierde la sensación de velocidad y evidentemente aumenta el tiempo de reacción. ¿Qué factores pueden hacer que la fatiga se produzca antes? Bueno, pues pueden haber factores externos, factores del vehículo y factores personales. ¿Qué factores externos pueden hacer que la fatiga venga antes? Pues la densidad del tráfico, el estado de la vía. No es lo mismo conducir por una carretera que está bien asfaltada en una que está llena de baches. Evidentemente me voy a fatigar mucho antes en la que está llena de baches. El conocimiento de la vía, no es lo mismo ir por un sitio que yo conozco claramente a un sitio que desconozco y tengo que ir muy atento a las señales y encima no la conozco. Como ven, todo aquello que me exige mentalmente o físicamente esfuerzo va a hacer que antes aparezca la fatiga. Las condiciones climatológicas también y las condiciones de luminosidad, todos esos son factores externos. Factores del vehículo. ¿Qué factores del vehículo pueden hacer que la fatiga me llegue antes? Bueno, pues sobre todo la ergonomía y el confort. ¿Qué es la ergonomía? La ergonomía es la capacidad de los instrumentos o de las herramientas de acoplarse al cuerpo humano. Quien haya jugado a los videojuegos va a entender esto muy fácilmente. Antiguamente los videojuegos con los que yo empecé, en aquel año, tenía unos mandos muy cuadrados, unos mandos muy incómodos, ¿vale? Enseguida te dolían los dedos y más si querías matar al marcianito. A día de hoy los mandos son súper cómodos y se acoplan a la mano. Eso es ergonomía, que el mando se acople a la mano, ¿vale? Que tiene que ver mucho también con el tema del confort. Mientras yo más cómodo circule, la fatiga me va a aparecer más tarde. Y no estamos hablando de comodidad de la cama para dormir, no, estamos hablando de la comodidad de que el cuerpo humano no tenga que hacer esfuerzo. Cuando estamos sentados en una silla muy incómoda, pues enseguida nos fatigamos físicamente, ¿vale? Y después también los factores personales pueden hacer que la fatiga llegue antes o llegue después. Por ejemplo, el tiempo de conducción no es lo mismo que yo lleve 10 minutos a que yo lleve 3 horas. El nivel de concentración y el estado psicofísico, o sea, si tengo sueño, si he estado bebiendo, si he tomado algo de drogas, ¿vale? Todo eso va a hacer que la fatiga aparezca antes o aparezca después, ¿vale? ¿Cuáles son los primeros síntomas de la fatiga? Picores, bostezos, frecuentes cambios posturales, no sabes cómo colocarte ya, ¿vale? ¿Cómo puedo prevenirla? Pues evidentemente conducir con el vehículo ventilado, cómodo, descansar cada 2 o 3 horas o 200 o 300 kilómetros. Yo sé que esto cuando lo hablamos aquí muchas veces a nosotros nos suena un poco chino, en plan, si yo en una hora estoy en el otro lado de la isla, pero es cierto que si te vas a la península y alquilas un coche, pues puedes estar 4 horas en carretera o más, ¿vale?
Planificar el viaje teniendo en cuenta el tráfico, la hora del día, etcétera. Bien, esto viene hilado con lo que acabamos de decir. Yo sé que en Gran Canaria nosotros no planificamos nada, pero es cierto que en la península pues sí que te tienes que planificar algo más si vamos a hacer bastantes kilómetros. Y sobre todo, y esto es una recomendación que yo los hago sobre todo cuando tengan ustedes el B, no establezcan una hora de llegada. No generen esa ansiedad de tener que llegar a determinada hora, ¿vale? Llegará un momento en el que te invitan tus colegas y el asadero resulta que es en Tejeda y te toca llevar el coche a ti. Pues si el asadero es a las 6, tú intentas llegar a las 4. ¿Para qué? Para que te puedas perder y equivocarte con tranquilidad, ¿vale? Date el lujo de perderte y no ponerte ni ansiosa, ni ansioso, ni nervioso, ¿vale? Por suerte o por desgracia, nuestra isla es muy pequeña y cada 2x3 hay un pueblo donde puedes dar vueltas, ¿vale? Venga, seguimos. Sueño y somnolencia. Ojo, el sueño sabemos todo lo que es, pero la somnolencia ya no tanta. La somnolencia es ese estado intermedio entre el sueño y la vigilia en el que todavía no se ha perdido la conciencia. Vale. La somnolencia es eso que te pasa cuando tú estás a las 4 de la tarde viendo una película o a las 3 de la tarde viendo una película en el sofá después de comer. Y que de repente miras la tele y dices tú, pero ¿y qué pasa aquí? ¿Pero y quién mató a este tío? Si todavía... Eso fue que te has quedado un poco ahí traspuesto, ¿vale? No llegaste a dormirte, pero sí es verdad que pierdes todo el tino de lo que está pasando en la realidad. Dice, merma de manera considerable las capacidades necesarias para circular, ¿cierto? Y el gran problema, todo el mundo tiende a infravalorar ese estado. No, a mí no me pasa. Tengo varios conocidos, tengo varios amigos que le han pasado. Y siempre me dicen lo mismo, Cristo, yo iba tranquilo y de repente me desperté en el Arsén. O me desperté en el tercer carril de la autopista. Vale, entonces, mucho ojito con esto. Síntomas: pérdida del tono muscular, cabeceo, visión borrosa. Solución: bueno, factores determinantes antes de la solución. Los momentos del día como norma general influyen entre las 3 y las 5 de la mañana, o sea, en la madrugada, y entre las 2 y las 4 de la tarde. También la estimulación ambiental, el nivel de actividad, la monotonía, ¿vale? Ojo, no confundamos monotonía con sencillez. Monotonía es algo que siempre es igual. Y sencillez es algo claro. La sencillez no tiene por qué generar monotonía. Pero es verdad que la monotonía sí puede generar sueño o distracciones. Por ejemplo, es mucho más probable que te quedes dormido en la autopista o en la autovía que en la carretera de la aldea. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en la carretera de la aldea tiene muchísimas curvas y encima tiene un barranco al lado que te está diciendo hola y una montaña en el otro que te está diciendo hola también. ¿Vale? Después también influyen las horas de vigilia, no es lo mismo que yo haya dormido bien a que yo no haya dormido bien. Y por supuesto también influyen las diferencias individuales. Hay gente que trabaja muy bien por la noche y hay gente que trabaja muy bien por el día y por la noche pues no es de persona. Pues también eso tenemos que conocernos y tenerlo en cuenta, ¿vale? Solución: no me inventen. Dormir y descansar. Es cierto que el café, ojo con el café, ojo con el Red Bull, que me puede dar una pequeña solución temporal, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que después me viene el efecto rebote. El efecto rebote es que llega un momento del cuerpo que dice hasta aquí, no puedo más. Y se duerme de renglón, ¿vale? Y vamos terminando. Dice, el estrés, ¿qué es? Dice, es una respuesta del organismo para afrontar una situación que se percibe como amenazante en la que no tenemos una solución clara. Vale. Una cosa es tener el estrés en algún momento dado y otra cosa es sufrir de estrés, que es cuando esa situación o es muy grave o se alarga en el tiempo, ¿vale? Eso ya se puede convertir en enfermedad. Dice, produce conductas inadecuadas para una circulación segura y está altamente relacionado con la posibilidad de sufrir un accidente. Dice, situaciones o elementos del tráfico que pueden generar estrés. El riesgo por la integridad personal, ¿vale? Evidentemente nos estamos jugando la vida hasta cierto punto. Un accidente podemos perder fácilmente la vida. La presión del tiempo, ¿vale? Es algo que tenemos que tener muy claro, de intentar no ponernos horas no muy límites. De hecho, una de las cosas por las que la gente que trabaja en la carretera sufre de estrés es por esto, por la presión del tiempo. Porque tengo que estar a las 4 en tal sitio, tengo que estar a las 6 en tal sitio, no llego. ¿Vale? Alto nivel de ruido, gran cantidad de estímulos, 1000 señales, 1000 coches, 1000 peatones. Hay un estrés tecnológico. ¿Qué significa esto, estrés tecnológico? Pues mira, se los explico muy sencillamente. Cuando yo aprendí con el coche de mi padre, o bueno, cuando mi padre iba con su coche, con el 127, un SEA 127, ¿qué era lo único que había en ese coche de tecnológico? La cinta de cassette.
él ponía la cara A, ¡clas! Y depende de si la cinta era de 60 o de 90. Cuando terminaba se oía ¡pla! Y cambiaba cara B y punto, y no se oía nada más. A día de hoy, ¿qué tenemos? Tenemos el móvil, tenemos el coche con 1000 chivatos, tenemos 1000 redes que nos conectan y que nos dicen te falta presión aquí, ten cuidado con esto, tienes la luz encendida, ¿vale? Que eso, bien usado, puede ser de gran ayuda, pero si lo desconocemos es verdad que nos puede generar mucho estrés que está tocando. ¿Y eso? ¿Y ese ruido que ahora qué es? ¿Y ese ruido de dónde viene? ¿Y eso de qué es? ¿Vale? ¿Y ese señal de WhatsApp que me viene? Ojo con eso. ¿Y cuál es el gran problema de todo esto? Que esos elementos son constantes, que siempre están en el tráfico, ¿vale? Así que mucho cuidado. Y vamos por último con las distracciones. Bueno, pues las distracciones me dicen, ¿qué cosas nos pueden distraer? Evidentemente el móvil, el GPS, si tenemos que iniciar, si tenemos que utilizarlo con el coche detenido, ¿vale? Las personas jóvenes y las personas mayores me suelen distraer más, ¿vale? Los veranos, los fines de semana, los viajes de ocio, los acompañados, es donde más se les generan distracciones. ¿Por qué? Porque vas con la guardia baja, te lo estás pasando bien, estás con tus colegas. La monotonía, siempre lo mismo. La búsqueda de información ajena a la conducción, eso significa que vas por la carretera pero vas mirando, espérate, él me dijo una calle rosa, no, una casa rosa, esta no es rosa, esta no es rosa, ¿cuál es rosa? Ah, vale, y vas mirando lo que no tienes que mirar. Una situación compleja o de alto grado de señalización, si hay muchos estímulos, alguno me pierdo seguro, eso significa que me he distraído. Una conversación intensa, ojo con las conversaciones que tenemos también, que eso nos puede influir. El grado de luminosidad, las variaciones, los factores de riesgo también hacen que yo pueda tener distracciones, comer, beber, fumar, también pueden generar distracciones, ¿vale? Pues gente, hasta aquí este tema, para mí me parece uno de los más importantes, lo dicho, de cara al tema de prevenir siniestros viales. Y nada, les ponemos los dos enlaces del vídeo de la velocidad que nos gustaría que vieran y nada, un saludo, ¿vale?